Soy Marco Antonio Sánchez Daza. El título de mi ponencia es Historia Regional enseñada en escuelas pluriculturales de Chiapas, México, las posibilidades de un profesor autónomo. Soy docente en la Escuela Normal Superior y en la Facultad de Artes de la UNICACH. Les hablo desde Chiapas, México, ubicada en el sureste mexicano, región de historias y tradiciones culturales ancestrales, particularmente de los pueblos mayas. Sus herederos siguen estando allí, habitado hoy por celtales, tzotziles, choles, tojolabales, zoques, entre otros, quienes representan cerca del 24% de la población total de la entidad, según censo de 2010. Esta ponencia tiene por objetivos mostrar las controversias, problemas y retos de 5 profesores de educación básica en la enseñanza de la historia regional en Chiapas y exponer el sentido de sus propuestas y prácticas docentes que construyen desde sus comunidades laborales indígenas. Sus escuelas están ubicadas en zonas de alta y muy alta marginalidad, donde hay carencias de medios, materiales didácticos y bibliográficos, e incluso muchas veces está ausente el libro de la asignatura. Los planes, programas y libros de texto son diseñados e impuestos desde la Administración Educativa Central, Federal y Estatal por funcionarios que poco o nada tienen que ver con esta asignatura, incluso con la enseñanza de la historia. De acuerdo con Lerner, la historia que desfila en estos libros de historia para niños es en gran medida la de élites, una historia impersonal, sin grupos sociales en conflicto y actividades anónimas. La propuesta institucional está anclada al proyecto hegemónico liberal del siglo XIX, que buscó formar ciudadanos bajo los ideales del Estado-Nación, con una mirada unidireccional de una sola cultura, una sola historia, una sola lengua, y pese a las reformas de 1992, la enseñanza de la historia continúa atada a las controversias relacionadas con los enfoques de la historia racional y romántica, propias del siglo XVIII y XIX, según Mario Carretero, y con la intención de construir una identidad nacional. No obstante, las circunstancias pluriculturales del país, la diversidad de las regiones y aconteceres históricos, la relativa formación de los profesores aquí entrevistados y el aislamiento de las comunidades hacen que los hechos, este proyecto sea resignificado por ellos desde sus quehaceres cotidianos, áulicos, desde las condiciones de su comunidad y cultura. Desde finales del siglo XX y principios del actual, el Estado neoliberal mexicano, en sus reformas y programas educativos, restableció esta propuesta de ciudadanía enmarcada ahora en la creciente liberación del mercado y la venta de recursos no renovables del subsuelo mexicano, que está afectando fuertemente a las comunidades particularmente indígenas. El cambio propuesto no dejó de estar en el terreno de las controversias entre distintos sectores, investigadores y grupos de poder, situación expresada de manera pública en torno al sentido que debía tener la educación histórica, pretendiendo cada sector legitimar sus intereses, especialmente en la publicación de los libros de texto de historia para educación primaria. El transcurrir regional de la entidad fue a la saga de la historia nacional o transcurrió de modo distinto, pues sus trayectos, intereses, grupos de poder local y efemérides se sucedieron de manera diferente. Muchas de las comunidades en Chiapas tienen antecedentes históricos acumulados de colonización y subordinación, manifiestos aún en ciertos rasgos imaginarios y relaciones sociales, generándose en el ámbito regional una creciente diversidad cultural, lingüística y poblacional, resultado de periódicas migraciones masivas e individuales acentuadas en los últimos 30 años.
así como una marginalidad extrema y la llegada de nuevas inversiones, medios y tendencias globalizadoras que le han dado un cambio no solo al paisaje urbano y rural, sino también a las relaciones, formas de convivencia, empleo y mercado. Según Sánchez Daza, una característica que guió en Chiapas los procesos educativos y de relación unidireccional cultural fue la construcción y reconstrucción de las formas de concebir, imaginar y valorar la existencia del otro, que rememoraba la coexistencia colonial de dos mundos, indios y conquistadores, y un orden, el colonial, nombrado desde ese tiempo de conquista. En Chiapas, la mirada mestiza fue construyendo su propia historia política regional, siguiendo los sentires de la crónica de la hegemonía local. Junto a ello, se dio también una versión oficial educativa, al producirse textos biográficos, crónicas de la iconografía del poder regional, anécdotas y leyendas mestizas. El sentido de la historia que cuenta, desde dónde miran el pasado, qué incluyen y qué excluyen, sus planteamientos iconográficos ritualizados, los enfoques, conceptos y categorías históricas que asumen, los actores seleccionados de su trama, construyeron una visión de la historia regional mestiza vigente y reproducida en las escuelas. Cabe por ello preguntarse por esa representación escolar de la historia de Chiapas. ¿Cómo se plantea la existencia de los otros? Su estar en el mundo, en el espacio y el tiempo, sus problemáticas, rebeliones y resistencias en el transcurrir histórico regional. Los gobiernos posrevolucionarios nacionalistas hasta la actualidad confirmaron su misión de castellanizar y civilizar a las comunidades indígenas, es decir, extinguir sus culturas, cuestión que vuelven a reafirmar ahora bajo la liberación del mercado, la subordinación a organismos financieros internacionales y el agotamiento del Estado-Nación. Las distintas propuestas del siglo XX en México siguieron el camino de la nueva colonización, anexando supuestos valores y tradiciones de los pueblos originarios llevados al folclore y el espectáculo. Algunas de las preguntas que nos hicimos fueron: ¿es posible construir otro tipo de historia desde la localidad en que se ejerce la acción docente? ¿Cuál sería el sentido en un contexto regional pluricultural? De los 5 profesores entrevistados, 3 de ellos son bilingües, otro no heredó la lengua materna y otro más es mestizo. Tienen más de 20 años de experiencia docente y comparten su trayectoria en diferentes comunidades del estado. Los profesores bilingües señalan que son asignados normalmente a zonas de lenguas distintas a la suya. Ellos donan, aparte de su entrevista, elementos de sus autobiografías construidas en talleres y diplomados, donde en procesos grupales generaron sus historias de vida mediante el empleo de una didáctica crítica en una continua reflexión y construcción de sentido que buscó articular la experiencia individual y social desde sus emociones, relaciones y propuestos fundantes para hallar su afectación, su marca y construir su significación que diera respuesta a las preguntas básicas de la vida. ¿Quién soy? ¿Quién he venido siendo? ¿Quién quiero ser? Lo que, según sus palabras, les ha permitido realizar un retorno sobre sí mismos hacia la recuperación de sus historicidades. Ellos relatan sus procesos y de formación, el enfrentamiento al racismo imperante, las dificultades de ubicarse a sí mismos en circunstancias que se les impone la de invisibilizar sus orígenes, y luego, como profesores, su retorno a la comunidad para elaborar, para reiniciar procesos de resignificación con sus alumnos en un acercamiento a la historia. Consideramos con Cruz que toda práctica docente es histórica, porque es construida en determinados contextos y momentos históricos particulares, pues refleja un proceso de complejo apropiación y construcción que se da en el cruce entre la biografía individual y la historia de las prácticas sociales y educativas.
Así, las experiencias de estos docentes se entrecruzan con aspectos relacionados con el contexto comunitario, su historicidad y los imaginarios preservados por la costumbre y tradición, el peso de la cosmovisión y cosmovivencias. Dice López Austin, una de las grandes construcciones de la cultura es la cosmovisión, es su aspecto mental. La cosmovisión debe verse en su doble rostro de construcción y medio constructivo, pues la existencia de la cultura misma es imposible sin ella. En este trayecto entonces se resignifica una historia local comunitaria, aquella olvidada o excluida de la historia oficial, pues siempre han sido considerados pueblos sin historia. Desde aquí adquiere importancia el sentido que crean desde cada uno de ellos de construir pensamiento histórico, desde la posibilidad del sujeto autónomo a partir de sus condiciones, de su conciencia sobre sí mismo y sus posibilidades de ser distinto en su desenvolvimiento en el aula y en la interrelación con la comunidad. Pensar históricamente, dice Montes, no se limita entonces a dimensionar los tiempos pasados y su ubicación geográfica. El pensamiento histórico se logra cuando los alumnos piensan los acontecimientos o procesos que se desarrollan ante sí, aquellos en los cuales los niños tienen contacto, y a partir de su aquí y ahora encuentran explicaciones sobre las causas que lo producen y se pregunten qué, cuándo, cómo, por qué, en favor de quién. Para leer y comprender la experiencia de estos profesores, se recurrió a una metodología interpretativa, una epistemología que atiende a lo subjetivo, a la construcción de significados y a una hermenéutica dialéctica. Por eso recurrimos a la entrevista en profundidad semiestructurada. En este viaje, con ellos y desde ellos, nos propusimos partir de sus palabras y consideraciones, emociones y supuestos, reflexiones y experiencias, desde sus interioridades donadas en los diferentes momentos, circunstancias, tiempos y lugares de su caminar por la vida y la docencia en la enseñanza de la historia indisolublemente unidas. De la exposición de sus reflexiones fue emergiendo la necesidad de nombrar desde la experiencia y las vivencias de ellos, pues abren un marco que nos permite vislumbrar esa complejidad de la que venimos hablando. Irma nos comparte en la entrevista sus inicios en la escuela de maestros mestizos que no hablaban su lengua. Dice Irma, de primero a cuarto grado me sentí una inútil, una que no tenía la capacidad de aprender, me sentí así como que no tenía noción del tiempo, pasaban los días de primero a quinto grado y pues me sentía así como que no, y yo a veces decía, ¿cómo es que aprendí? Por su parte, recuerda a Domingo en su historia de vida. Después de haber sufrido mucho en mi escolaridad en los 3 primeros años de educación primaria, que era impartido a las clases por maestros y maestras que solamente hablaban la lengua español, después de que una de las maestras de segundo grado me rasuró sin que ella tenía idea de eso, pasar en 3 años de lunes a viernes sin poder entender su lengua y las instrucciones que daban, las jaladas de orejas, coscorrones, parazos, hincar en corcholatas. En escuchar las clases atrás del salón por llegar tarde en la escuela, sin poder dar a conocer las razones y motivos de la tardanza, etc. Para mí fue años de sufrimiento y de dolor en una exigencia muy difícil de cumplirlas. Aparte de los castigos que recibía en la escuela, de la misma manera recibía en casa. Dice Irma al recordar su última narrativa. Esas cuestiones de aprendizaje me ayudaron a mí a definirme como indígena, o sea, de cómo, de lo que soy. Si se da usted cuenta, desde la primaria hasta la universidad, yo vivía allí en la ciudad, pero yo sabía que era de Oxú y mucha gente me decía, no, pues yo soy de ahí. Por su lado, Herminio cuenta. Cuando llego aquí en la ciudad de San Cristóbal, entonces prácticamente fui humillado. Siempre me decían, pinche indio. Domingo
siente el coraje que daba o la tristeza cuando escuchó a su abuelo. Él estuvo vivo casi 115 años, tiene como 10 años que falleció. Toda esa cuestión él contaba y cuando contaba se sentía el coraje que daba o la tristeza. En primer lugar porque ellos, los patrones, cuando iban a ver sus terrenos hasta allá, ellos, los tojolabales, llevaban cargando a los hijos de los patrones. Sí da la tristeza de que sí fueron ciertas esas cuestiones y que sí fueron reales ese sufrimiento y ese coraje que tenían ellos. Y lloraba, como dice doña Rosario Castellanos en su novela. Yo me sentía alegre cuando me llevaba cargada a los indígenas, me sentía contenta, pero ¿qué sentían ellos?, decía ella. Yo a mi nana me llevaba, iba con mi nana, que era indígena, a la iglesia de San Caralampio, y cuando llegaba se hincaba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, esa historia es la parte fundamental. Necesitamos una lengua, dicen Bárcenas y La Rosa, para la conversación, porque solo tiene sentido hablar y escuchar, leer y escribir en una lengua que podamos llamar nuestra, es decir, en una lengua que no sea independiente de quien la diga, que a ti o a mí nos diga algo que esté entre nosotros. Domingo apunta, le hablo en celtal a mis alumnos. Entonces hemos podido hacer comunicación con ellos, se sienten bien, se sienten tranquilos, se sienten contentos. ¿Cuál es mi trabajo que he hecho? Platicar con los más viejitos. Cuando me cuentan, voy con mis alumnos. Esta es la historia de la comunidad. Así paso con la comunidad. Recuerda Irma en torno a lo fácil y lo difícil. Entonces, ya le preguntaba a mi mamá, ¿qué es fácil? ¿Qué es difícil? Ella me contestó en celtal. Ahí en segundo grado comprendí qué era lo fácil y qué era lo difícil en mi lengua. Para Armando, el leer es como saber que dentro de la cosmovisión indígena hay elementos que no nos podemos olvidar. Es la relación con la tierra, es la relación con el trabajo, es la relación con la naturaleza, con el respeto mutuo que debe haber con el hombre y la naturaleza, el hombre, el trabajo. Irma menciona, y los maestros atrás y los comités atrás de la escuela. Y entonces llegaba el rezador y desde tempranito, 3 de la mañana, se iban a los cerros, 4 puntos cardinales, con música, incienso, los cerros a rezarles. Y ya llegaban a la escuela y pedían por todos los maestros que no tuviesen un accidente, que todos estuviésemos bien, que los niños aprendieran. Rosario acepta que los niños me enseñaron. Yo aprendí ahí con ellos, me di cuenta que una como maestra no lo sabe uno todo, está uno en proceso también de aprender. La propuesta intercultural constituye aún un reto inmerso en la complejidad y diversidad del mundo contemporáneo. Resulta aún una utopía, un camino por transitar, mediante la reflexión con nosotros mismos, de plantearnos las preguntas básicas de la vida, de la existencia, de encontrar al sujeto social histórico desde nuestras propias vivencias e historicidades contextuales, desde Latinoamérica, desde Chiapas, o como diría Leckensdorf, aprender a escuchar, es decir, ver y construir nuevas formas de adquirir conocimientos, aprender a pensar, como diría Semmelweis, recobrando la experiencia de nuestros antepasados. Conclusiones. Los docentes, la escuela, sus historias de vida, marcas, afectaciones y significaciones, sus procesos formativos para la enseñanza de la historia regional, su trayectoria laboral y experiencia docente y la enseñanza de la historia que construyen, convergen en ese lugar donde los profesores actúan, reflexionan, resuelven ante el contexto, hallan sus posibilidades de acción ante la estructura articulada que se les impone. Desde sus historicidades encuentran una forma, un intersticio, una coyuntura, un espacio para generar sus acciones de enseñanza construida en el contexto y proceso comunitario donde habitan, conviven, sienten, espacio que les interroga, pregunta o buscan recuperar, resignificar, laboran el reencuentro consigo mismos y con la comunidad, la reconstrucción de la identidad.